Hola a todos, vamos a continuar estudiando los aneurismas. Aneurisma es el nombre que se le da a una dilatación anormal localizada de un vaso sanguíneo o de la pared del corazón. Acá vemos una arteria desde su parte externa que tiene una dilatación en forma de globo por fuera de la pared. Eso también puede pasar a nivel cardíaco. Acá observamos una dilatación de la cara anterior cardíaca. A los aneurismas los podemos dividir en verdaderos y falsos. Los verdaderos los vamos a denominar así cuando la dilatación afecta a todas las capas de un vaso adquiriendo la forma fusiforme o una sola parte de la arteria adquiriendo esta forma de saco. Entonces se denomina aneurisma sacular. Los aneurismas falsos o pseudoaneurisma se van a producir por rotura de la capa interna y media y disección de la pared, dando esta imagen de abombamiento de la pared arterial. Cualquier factor que debilite la pared arterial puede producir aneurisma. La causa más frecuente es la ateroesclerosis, pero también podemos encontrar aneurismas congénitos asociados a infecciones bacterianas o micóticas, aquellas que se producen por fenómenos inmunológicos como se observan en la sífilis terciaria, asociado a traumatismos y a fenómenos de vasculitis, con daño de la vasa vasorum. El aneurisma puede comprometer la arteria aórtica. La etiología más frecuente asociada es la ateroesclerosis. Pueden adquirir la forma sacular o fusiforme. Clínicamente es raro que aparezca antes de los 50 años de edad y se va a presentar en forma sintomática o como masa palpable abdominal. Estos van a producir una hemorragia masiva cuando se rompen, oclusión de ramas vasculares y embolias vasculares. El tratamiento de este tipo de aneurismas generalmente es quirúrgico de urgencia cuando se rompen. Como podemos observar en esta imagen, el aneurisma puede desarrollarse en cualquier altura de la arteria aorta, observando algunos de localización abdominal, como podemos ver en este esquema donde es infradiafragmático, donde la dilatación en forma de saco se produce cerca de las arterias renales. Esta dilatación puede producir manifestaciones por su expansión, por lesión del endotelio con la producción de trombos, y si estos trombos se rompen, pueden producir embolias, sobre todo hacia las arterias ilíacas. Cuando vemos qué pasa a nivel de la aorta torácica, podemos ver aquellos que van a involucrar la salida de la aorta, y esto va a producir una dilatación valvular, y esto se va a traducir en regurgitación de la válvula aórtica porque va a estar incapacitada para cerrarse completamente. Como síntoma también puede ser que la dilatación de la aorta, en esta es una dilatación de tipo sacular, puede ser que produzca compresión de los bronquios, con irritación del nervio frénico y además dificultad para respirar. Acá podemos ver imágenes de sección de la aorta abdominal,
donde podemos ver acá las ramas ilíacas y esta gran dilatación aneurismática de la aorta abdominal. Esta es la vista externa, donde se observa que se rompió. Una vez que se abre, que se secciona la pared de la aorta, incluso del trombo, vamos a ver que la pared del aneurisma es fina y la luz está llena de un trombo dispuesto en capas, pero no organizado. En amarillo podemos ver las placas de aterosis sobre las arterias ilíacas y también sobre la aorta abdominal, la cara interna. Estas son otras imágenes de los aneurismas ateroescleróticos de la aorta abdominal. Acá tenemos a la rama de las arterias renales, las mesentéricas, y la bifurcación de las arterias ilíacas. Acá tenemos una sección de la aorta con los riñones y vamos a ver que tenemos una dilatación en forma de saco, no fusiforme como en este caso, de la aorta abdominal ante la bifurcación de las arterias ilíacas. Hay algunos aneurismas que son congénitos y dentro de los más frecuentes vamos a encontrar aquellos que se encuentran en la ramificación arterial del polígono de Willis, donde se van a unir la arteria cerebral media con la arteria posterior, formando esta estructura que le va a permitir una adecuada irrigación a el cerebro. Vamos a tener, por ejemplo, que los aneurismas congénitos se ubican al 40% en estas ramas de la comunicante anterior. También vamos a encontrar hacia la comunicante posterior y hacia la arteria cerebral media. La patogenia es desconocida, hay algunos factores genéticos asociados y también asociaciones a enfermedades sistémicas. ¿Cómo nos enteramos de que tenemos un aneurisma del polígono de Willis? Generalmente por la rotura, en el 74% de los casos, va a producir síntomas, los síntomas de hemorragia cerebral, llegando a la muerte al 25 al 50% dentro de la primera rotura. Esto requiere de un tratamiento de urgencia. ¿Qué es un aneurisma micótico? Un debilitamiento de la pared arterial debido a una infección, generalmente bacteriana. No confundan micótico producido por hongos. Puede ser por bacterias o por hongos, en este caso. La imagen que puede dar es del compromiso de toda la pared o de un pseudoaneurisma. Se van a formar por émbolos sépticos, la extensión de una infección vecina, por ejemplo, desde el vaso hacia la arteria esplénica, o los microorganismos circulantes dentro del sistema circulatorio. El nombre micótico proviene de la semejanza de la forma de algunos aneurismas con un hongo de sombrero y no se refiere al microorganismo que lo origina. Quédense con este concepto. Los aneurismas sifilíticos son producidos por la sífilis en estadio terciario, que afecta la vasa vasorum de la adventicia y luego da una lesión isquémica de la media. Va a afectar la aorta torácica y el anillo aórtico. Esto va a estimular el desarrollo de la ateroesclerosis. Los síntomas y las consecuencias van a estar todos relacionados con el aumento del tamaño de la aorta torácica, dificultad respiratoria y dificultad para deglutir, tos por irritación de los nervios, insuficiencia aórtica, insuficiencia cardíaca, puede producir isquemia por una mala irrigación de las arterias, arteria aorta, y rotura, dando una hemorragia a nivel torácico. Cuando nosotros hablamos de pseudoaneurisma,
también se lo denomina disección aórtica o hematoma disecante, es lo que se produce por daño de la capa interna, de la íntima y de la capa media. Se separan los planos de la media donde penetra sangre. ¿eh? Y esta sangre va produciendo esta dilatación de la pared. Acá podemos observar una arteria aorta seccionada por la mitad donde vemos la separación de las capas llena de sangre. La patogenia asociada a la disección aórtica está asociada al 90% a la hipertensión arterial. También se ve en la alteración del tejido conjuntivo, como en la enfermedad de Marfan, o desconocida. La disección aórtica puede producir afectación total de la aorta, desde su nacimiento hacia distal, solamente del nacimiento de la aorta antes de la bifurcación de los grandes vasos, estas se denominan proximales, o puede ser distal cuando se produce después de los grandes vasos del cuello, llegando hasta las arterias ilíacas. Los síntomas van a ser de dolor torácico agudo, la rotura de los mismos, y el tratamiento va a ser un tratamiento de cirugía y hay que intentar bajar la presión arterial para evitar que se rompa el aneurisma. Acá observamos una foto macroscópica de un corazón con el nacimiento de la aorta y está señalado con un estilete un área de ruptura de la pared del aneurisma que se extiende hasta la región donde comienzan las placas de ateroma. Si yo hago una sección de esta región, podemos observar con una técnica de fibras elásticas que tiñe de color marrón a negruzco, las fibras elásticas, cómo están fragmentadas y las láminas de sangre se introducen en la capa media de la pared aórtica. Esta es otra foto macroscópica donde podemos ver la arteria aorta seccionada. Acá tenemos en la capa interna, o sea, estaría la luz, la sección de la parte media con el coágulo de sangre y hacia afuera tenemos la adventicia. Esta es una imagen de resonancia magnética donde podemos observar la silueta cardíaca y una gran disección de la pared donde esta corresponde a la luz verdadera y estas son las láminas de sangre que circulan eh, entre la adventicia y la capa media. ¿Cómo podemos detectar los aneurismas? Y bueno, mediante las placas radiográficas solamente podemos observar las grandes masas de aneurisma. Por ejemplo, esta es una placa radiográfica donde se ve esta gran dilatación de la aorta torácica. La angiografía es un buen método para estudiar los aneurismas, sobre todo aquellos que están ubicados a nivel del polígono de Willis. La ecografía también nos sirve, la tomografía computada y la resonancia magnética. ¿Cuáles van a ser las técnicas quirúrgicas? Podemos tener cirugía abierta y la microcirugía. La microcirugía es mediante la colocación de clips en la base de estos aneurismas, sobre todo después de una hemorragia cerebral, que me va a evitar el resangrado de estos aneurismas. También se pueden hacer injerto de operación abierta, donde se reemplaza un gran segmento de la arteria aorta o se coloca una prótesis endovascular, ya sea en la arteria más grande o en la arteria más chicas. En este caso estamos viendo un aneurisma escapular en el polígono de Willis donde se colocan hilos de platino. Bueno, esta clase ha sido cortita, pero bueno, marcamos los conceptos más importantes sobre los aneurismas. Como ya le había explicado, los aneurismas pueden afectar a cualquier arteria de nuestra economía. Así que les traigo un caso de un paciente
que padece un aneurisma de la arteria renal. Se trata de un paciente masculino de 51 años de edad, internado por hematuria y dolor intenso en la región lumbar. No presentaba fiebre y la tensión arterial sistólica era de 133 milímetros de mercurio y la diastólica de 78 milímetros de mercurio. La frecuencia cardíaca era de 76 latidos por minuto. Se le realiza un laboratorio al paciente y se detecta que el paciente tiene un hematocrito de 24%, para un rango normal de 40 a 52, y una hemoglobina de 8,8 gramos por decilitro. Las plaquetas estaban en 175.000 por microlitro y una creatinina de 1 miligramo por decilitro. Ecográficamente se observa solamente un riñón. El paciente era monorreno. El riñón derecho tenía hidronefrosis de 135 por 81 por 67 mililitros. La arteria renal derecha presenta calcificación con dilatación aneurismática. Se le realiza a este paciente una urografía intravenosa informada como imagen ovoidea en ilio renal con calcificaciones periféricas sugestiva de aneurisma de la arteria renal. Esta corresponde a algunos de los estudios que se le hicieron al paciente, donde podemos ver en esta placa radiográfica de región abdominal una imagen en topografía renal derecha que se ve como una lesión redondeada radio-opaca. Se decide realizar una urografía intravenosa donde se inyecta un líquido de contraste y en el momento del tiempo renal de excreción se ve una dilatación de la pelvis y de los cálices mayores con una estrechez del uréter y una lesión redondeada que no se tiñe con el contraste. En la tomografía izquierda no se observa imagen de parénquima renal. Esta es la pieza de resección de nefrectomía, donde podemos observar esta lesión en cáscara de huevo o catáfilas de cebolla calcificada en la región del ilio renal. Esto corresponde a la arteria renal que se observa fragmentada con un coágulo en su luz. Acá podemos observar parte de la pelvis seccionada y dilatada. La cápsula renal es de coloración opaca. Esto corresponde a una imagen desde la cara interna del ilio, donde la arteria renal tiene una dilatación marcada de su luz y la pared está completamente formada por áreas calcificadas y de un espesor engrosado y la presencia de áreas de hemorragia. A la sección podemos ver la relación córtico-medular, como en sectores está conservada y en otros sectores está alterada. Esto se debe a que se produjo una dilatación de los cálices mayores y de los cálices menores. Y esto es consecutivo ¿a qué? A esta región que corresponde a la arteria renal que está seccionada por la mitad y vemos cómo hay un material friable que corresponde a las placas ateroscleróticas. El estudio histológico a nosotros nos permite ver en qué lugar se produce la lesión. Así podemos ver en esta sección de la pared de la arteria renal, donde tenemos en este lado la adventicia que está formada por este tejido fibrocolágeno con adipocitos, y lo que corresponde a la capa media se halla disecada por la presencia
de un hematoma. Este hematoma está compuesto por fibrina y glóbulos rojos. Otro sector del mismo donde podemos ver la adventicia con los vasos de la vasa vasarum y el tejido adiposo. Esto corresponde a la capa media que está disecada por esta columna sanguínea que divide la pared y se acumula en el interior. Nuevamente, otra imagen con las mismas características, la vasa vasorum, el tejido adiposo, la adventicia y la separación en sus capas de la arteria media. Si estudiamos otros sectores, podemos ver estos sectores típicos que corresponden a la placa ateromatosa causante del aneurisma. La otra imagen corresponde a otro sector de la arteria renal, donde podemos ver este sector basófilo que corresponde al depósito de las sales de calcio, tejido fibroso, y este sector que corresponde a cristales de colesterol esterificado extracelular. Se ven como agujas estos depósitos transparentes porque los lípidos se pierden durante el proceso de la técnica histológica. Acá tenemos la capa media que queda separada por esta placa de ateroma. Bueno, este es un caso muy interesante como una lesión aneurismática de la arteria renal causa una sintomatología de dolor y obstrucción por su adyacencia con el sistema pielo-ureteral. Hola a todos, hoy les voy a hablar de hipertensión arterial, que es una patología que afecta al 25% de la población general. Antes de empezar a hablar, vamos a recordar la definición de presión arterial, que es la fuerza o tensión ejercida por la sangre que circula contra la pared de los vasos sanguíneos. Entonces, la definición de hipertensión arterial va a ser la que corresponde a la elevación crónica y sostenida de la presión arterial sistólica y o diastólica. ¿Por encima de qué valores? Cuando la presión arterial diastólica se mantiene sostenidamente aumentada por encima de los 90 milímetros de mercurio y la presión sistólica sostenida mayor de 140 milímetros de mercurio. Estos valores, que se consideran como normal, no surgen de forma caprichosa. Se tomaron de bases poblacionales donde se obtuvo la presión arterial de varios pacientes y se clasificaron en cuanto a las mediciones en normalidad o el aumento de la presión arterial, intentando clasificarlos en estadios de leve a moderado. Como vemos, algunos valores se fueron modificando y en una clasificación más reciente del año 2003 podemos ver claramente que el estadio de hipertensión corresponde cuando hay un aumento del valor sistólico por encima de 140 milímetros de mercurio y la diastólica mayor de 90 milímetros de mercurio. Nosotros decimos que es sostenida porque para decir que el paciente tiene hipertensión tenemos que tomarle mediciones en diferentes días o en diferentes momentos del día. Es una patología que afecta a un gran porcentaje de la población y esta prevalencia va a aumentar a medida que aumenta la edad de los pacientes. En adultos jóvenes es más grave, en la raza negra es 2 veces más frecuente que la raza blanca y es un factor de riesgo importante de otras patologías, la cardiopatía coronaria, el accidente cerebrovascular, la insuficiencia cardíaca congestiva y la disección de la arteria aorta. Cuando evaluamos las causas de hipertensión arterial, podemos decir que la hipertensión esencial o idiopática es la más frecuente, observándose en el 90-95% de los casos, y esto se debe a que está asociado a un defecto genético
en la excreción renal de sodio, un defecto genético en el transporte de sodio-calcio en el músculo liso vascular, variación en los genes que codifican el angiotensinógeno y otras proteínas reguladoras del sistema renina-angiotensina. La hipertensión secundaria corresponde al 5 al 10% de los casos, siendo las patologías renales, entre ellos la glomerulonefritis, nefropatías crónicas, la estenosis de la arteria renal o los tumores productores de renina las causas más frecuentes. También se puede producir por patología endocrina asociada a hiperfunción córtico-suprarrenal, tumores como el feocromocitoma o tratamiento estrogénico. También la coartación de la arteria aorta puede causar hipertensión arterial de forma secundaria. En cuanto a la presentación clínica, tenemos que tener en cuenta que esta patología no va a producir síntomas en sus primeras fases. Los síntomas que podemos encontrar son inespecíficos, como cefalea, vértigo y fatiga. Tampoco vamos a encontrar cambios físicos y los síntomas van a aparecer en la enfermedad avanzada y estos van a ser de disnea por insuficiencia cardíaca, retinopatía hipertensiva, insuficiencia renal y accidente cerebrovascular. La hipertensión arterial sin tratamiento acorta la vida de los pacientes entre 10 a 20 años. Hay un grupo de estos pacientes que tiene una rápida liberación de la tensión arterial, generalmente de causa secundaria, y que corresponde al 5% de todos los pacientes, y si no se trata, va a llevar a la muerte en 1 o 2 años. ¿Cómo se detecta la hipertensión arterial? Generalmente se encuentra durante un chequeo clínico, o sea que la detección es casual durante el control. Ante la detección de la elevación de la presión arterial, se deberá repetir la toma de la misma o realizar técnicas o un estudio de presurometría, un monitoreo ambulatorio de la presión arterial, en la cual se le coloca un manguito al paciente y lo tiene durante todo un día y va registrando a ciertos intervalos la presión arterial del paciente asociado a diferentes actividades que se pueden desarrollar durante el día. El médico clínico debe medir la presión arterial en todos los pacientes. Sería mucho más fácil encontrar los pacientes en una etapa más precoz. En todo hipertenso siempre hay que descartar hipertensión secundaria. ¿Qué se va a pedir para esto? Laboratorio, estudios de imágenes y un electrocardiograma. ¿Cuáles son los factores de riesgos asociados? El tabaquismo, la obesidad, diabetes, hipercolesterolemia, el aumento de la edad, el sexo masculino y el sedentarismo. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a obesidad y diabetes, que también producen daños de la vasculatura. Si observamos este esquema, podemos ver que la presión arterial media, o sea, la presión de perfusión tisular, corresponde a la multiplicación de dos valores, que corresponde al gasto cardíaco, que está dado por volumen minuto, y el resultado de las resistencias periféricas totales. El volumen minuto, o sea, el gasto cardíaco, depende de dos variables. El volumen de findosístole, está dada por la diferencia entre la precarga y la poscarga y la contractilidad, y la frecuencia, que va a estar regulada por el sistema simpático y parasimpático y otros. La resistencia periférica va a depender básicamente del tamaño de la luz, o sea, el radio. Esto va a depender del grosor de la pared, de las influencias nerviosas a través del simpático y de factores hormonales. Entonces podemos decir que pequeñas variaciones en el radio
es inversamente proporcional al resultado de las resistencias periféricas totales, siendo estas otras variables que estamos acá constantes. ¿También importa el volumen? Claro que importa el volumen circulante. Me va a modificar también la presión arterial. Y acá es donde juega un papel muy importante el riñón en cuanto a manejar el volumen total que se encuentra en nuestro sistema sanguíneo. En base a estas dos variables podemos ver que si yo tengo una dilatación de la luz vascular, o sea, una vasodilatación, disminuye la resistencia periférica, por lo tanto disminuye la presión arterial. O también me puede disminuir la frecuencia cardíaca, disminuyendo la volemia o la frecuencia cardíaca o la contractilidad. ¿Qué factores me van a aumentar la presión sanguínea y el aumento del gasto cardíaco? Aumentando la frecuencia, la contracción o la volemia, por ejemplo la que se produce tras el aumento de la aldosterona, o modificando la resistencia periférica, pero esta vez achicando la luz, o sea, durante la constricción de la luz arterial. ¿Y qué sustancias me pueden aumentar? El aumento de la angiotensina 2, de la escotecolamina, tromboxano, endotelina y varios factores alfa-adrenérgicos. Todos estos factores me van a producir un aumento de la presión arterial. Como les decía a ustedes, el riñón interviene directamente aumentando la presión arterial porque participa en varios mecanismos. Cuando a nivel tubular se sensa que hay una disminución del sodio o disminución de la presión arterial, en forma normal se produce una liberación de renina desde el aparato yuxtaglomerular. Esta renina va a producir a través de la transformación del angiotensinógeno hepático a angiotensina 1. Esta angiotensina 1 al llegar al pulmón por la enzima convertidora de angiotensina va a producir angiotensina 2. Esta angiotensina 2 va a actuar en dos lugares, una en la glándula suprarrenal para formar aldosterona, que va a producir una disminución de la excreción de sodio y la excreción de agua, y a nivel central estimulando la producción de la hormona antidiurética que va a tener también una función a nivel renal con disminución de la excreción de sodio y de agua. Pero también esta angiotensina 2 tiene una respuesta de vasoconstrictor importante, entonces va a producir un aumento de la presión arterial porque me disminuye el calibre de la luz. Entonces el sistema renina-angiotensina vamos a ver que regula el volumen circulante a través del manejo de la excreción de sodio y de agua, regula la concentración de sodio plasmático y regula secundariamente la resistencia periférica produciendo vasoconstricción. Si observamos este esquema, donde está plasmado el mecanismo por el cual se regula la presión arterial, vamos a ver que en recuadros rojos, todas aquellas alteraciones asociadas a la producción de hipertensión arterial idiopática o primaria, y en azul aquellos mecanismos que me van a producir hipertensión de tipo secundario. Entonces yo tengo una disminución de la presión arterial o disminución del túbulo, dijimos que se produce liberación de renina. Entonces, ¿en qué patologías puede verse disminución de la tensión arterial? Por ejemplo, en la estenosis de la arteria renal, en la displasia fibromuscular o un tumor secretor de retina me puede dar un aumento de la secreción de renina. Entonces, ¿esto que va a producir? El pasaje de angiotensinógeno a angiotensina 1. También podemos ver acá que esta angiotensinógeno
angiotensina 2 me va a producir aumento de la secreción de aldosterona. Pero vamos a ver de forma primaria déficits en algunas enzimas que me van a producir un aumento de los mineralocorticoides que me va a aumentar el aumento de los receptores de los mineralocorticoides con el aumento de la recepción de sodio. Si yo tengo mucho sodio que reabsorbo y no excreto, esto me va a producir un aumento del volumen con aumento del gasto cardíaco y elevación de la tensión arterial. Otro mecanismo de la angiotensina 2 dijimos que era el de la vasoconstricción, que me eleva la tensión arterial. Hay algunos síndromes bien establecidos con alteración de los cotransportadores de sodio-cloro y otros que van a actuar en los canales epiteliales de sodio, que van a ser de causa idiopática primaria, que me aumenta la reabsorción de sodio a nivel tubular, aumentando el gasto cardíaco y elevando la tensión arterial. ¿Cuál es la posible patogenia de la hipertensión arterial? Están establecidas las influencias genéticas, pero necesitamos de factores medioambientales para que se produzcan estas alteraciones de defecto de la homeostasia renal de sodio, la vasoconstricción funcional y los defectos en el crecimiento y la estructura del músculo liso vascular. Esto me va a producir, por ejemplo, el aumento del grosor de la pared vascular. Si me aumenta el grosor de la pared vascular, aumenta la resistencia periférica total y por lo tanto me va a dar hipertensión arterial. Si yo tengo defecto en la homeostasia renal del sodio con excreción insuficiente, retengo agua y sal. Esto me eleva en el volumen plasmático y el líquido extracelular, aumentando el gasto cardíaco, por lo tanto tengo hipertensión arterial. A su vez, la vasoconstricción funcional o el aumento de la hormona natriurética me va a producir aumento de la reactividad vascular con resistencia periféricas aumentadas y el desarrollo de la hipertensión arterial. ¿Cuáles son las lesiones vasculares en la hipertensión? Son aquellas que se producen por la aceleración de la aterogénesis. Esta aterogénesis me va a favorecer la disección de aorta y la hemorragia cerebrovascular. Y en los pequeños vasos va a producir dos tipos de lesiones, la arteriosclerosis hialina y la arteriosclerosis hiperplásica. Entonces me va a afectar a los grandes vasos porque acelera la aterogénesis y produce lesiones de los pequeños vasos en dos formas, arteriosclerosis hialina y arteriosclerosis hiperplásica. Acá tenemos los dos ejemplos de daños en la microvasculatura. En este caso corresponde la arteriosclerosis hialina. La pared arterial está engrosada al aumentar la sedimentación de proteínas. Hialinización se ve así de color rosa y la luz se encuentra notablemente estrechada. En la arteriosclerosis hiperplásica vamos a ver que la lesión se dispone en capas de cebolla, como está acá la flecha marcándola. En esta tinción la podemos poner en evidencia con técnica de PAS. Todo lo que es membrana basal la ponemos en evidencia con técnica de PAS. ¿Qué podemos decir de esta última, la arteriosclerosis hiperplásica? Esta es la que se produce, por ejemplo, en la hipertensión maligna, donde se produce de forma rápida y va a producir un daño total de la luz, produciendo la muerte en pocos años. El cuadro clínico de la hipertensión arterial es evolutivo y va a depender, como ya dijimos, de la herencia, generalmente, y las modificaciones del ambiente que uno puede tener. Por ejemplo, si un paciente tiene una ingesta rica en sal, va a ser más propenso a desarrollar hipertensión arterial. En una primera etapa, según el registro de la tensión arterial, vamos a estar en una etapa prehipertensiva, que se puede dar ante los 30 años. Esta etapa prehipertensiva ya me produce un aumento del gasto cardíaco
Entre los 20 y 40 años ya comienzan los pacientes a tener hipertensión inicial. A estos pacientes son los que deberíamos tomarle sí o sí la presión arterial para ver si ya está con esta patología. En este caso ya las resistencias periféricas están aumentando. Entre los 30 y 50 años la hipertensión sostenida ya me va a producir el daño. Me va a producir el depósito de colesterol en la pared, dando aterosclerosis, dañando las arterias más grandes, y me va a producir después a posterior el daño de las arterias más pequeñas. Entre los 40 y 60 años se va a producir la hipertensión complicada, donde el corazón va a intentar compensar este aumento de la tensión dando una hipertrofia terminando en una insuficiencia cardíaca. En la aorta puede producirse estenosis por el depósito de aterosis o se puede romper, procesos que vamos a denominar aneurisma. El riñón también se daña en la hipertensión, sí, porque se daña la macro y la microvasculatura. La microvasculatura me va a llevar a una insuficiencia renal. En el cerebro pueden producirse hemorragias, trombosis y embolias, y hay que acordarse que puede haber una fase maligna de la hipertensión donde el pronóstico de los pacientes es ominoso. Cuando nos topamos con un paciente que tiene hipertensión arterial, el primer tratamiento a realizar, depende de los niveles de hipertensión, va a ser un tratamiento no farmacológico, que va a incluir la disminución del peso corporal, haciendo dieta, la restricción de cloruro de sodio, o sea, la sal de mesa, la restricción de alcohol, se le recomienda actividad física aeróbica y la disminución del estrés y la relajación, que a veces es muy difícil de completar. Cuando estamos en una etapa más avanzada y la presión arterial no se logra disminuir, vamos a tener que utilizar un tratamiento farmacológico antihipertensivo. Entre ellos, los más usados van a ser estos, los inhibidores del sistema renina-angiotensina. Si yo bloqueo el paso de la enzima convertidora de angiotensina, dándole inhibidores, no se me va a producir tanta angiotensina de tipo 2. Por lo tanto, voy a frenar el aumento de la presión arterial. Puedo utilizar también antagonistas de tipo AT1. Los diuréticos son muy utilizados en los pacientes hipertensos, sobre todo para disminuir el volumen de agua y sal. Los beta bloqueantes, antagonistas alfa, alfa y beta, todos estos son utilizados para modificar las resistencias periféricas, simpatolíticos centrales, vasodilatadores y antagonistas cálcicos. Estos van a actuar sobre las paredes arteriales del músculo liso de las arterias. ¿Por qué hay una falta de efectividad en el tratamiento antihipertensivo? Podemos decir que a veces los pacientes pueden ingerir dosis insuficientes de medicamentos que tienen una elevada ingesta de sal, que la hipertensión sea de causa secundaria y el tratamiento farmacológico no tiene sustento, o porque puede haber interacciones medicamentosas que disminuya la efectividad del medicamento. Pero básicamente se produce por la falta de adherencia al tratamiento, y esto se debe porque hay una relación médico-paciente mala. Los pacientes tienen bajos recursos, no pudiendo completar la medicación asignada porque ignora la enfermedad. Un paciente de 40 años que tiene una vida con hijos y está trabajando y se le detecta presión arterial, le resta importancia porque no tiene ninguna comorbilidad ya establecida. Con el paso de los años, los pacientes mayores toman conciencia de que algo malo les puede llegar a pasar, e incluso hay algunos pacientes que fallecen asociados a la hipertensión arterial. La falta de síntomas es lo que lleva a esta paciente, sobre todo a la ignorancia de la enfermedad. Y que después hay numerosos fármacos para combatir la enfermedad y no hay uno específico que pueda a nosotros curarnos de la hipertensión arterial. Bueno, chicos, y para terminar les dejo como consigna de que deben pedirle a los enfermeros o los médicos que los atiendan que le tomen la presión arterial.
Así conocemos en qué momento de nuestra evolución estamos. Gracias, chicos. Bueno, chicos, ahora nos toca hablar de las lesiones de las válvulas cardíacas. Vamos a denominarlas en su conjunto valvulopatías. Antes de comenzar con las lesiones de las válvulas, vamos a hacer un breve repaso de los detalles anatómicos del corazón. Vemos en esta imagen una sección parcial donde quedan expuestas las cavidades ventriculares y las cavidades auriculares. Vamos a seguir el sentido de la circulación del lado derecho y del lado izquierdo para ver los componentes que participan. Del lado derecho vamos a ver que se recibe la sangre del organismo proveniente de la parte superior y de la parte inferior a través de las venas cavas. Estos ingresan en la aurícula derecha y pasa al ventrículo derecho por la apertura de las válvulas tricúspides. Las válvulas tricúspides tienen un área donde se asientan al ventrículo y un área libre donde encontramos las cuerdas tendinosas. Las cuerdas tendinosas terminan en una región fibromuscular que va a permitir la apertura de las válvulas cardíacas. El flujo sanguíneo que rellena el ventrículo derecho durante la sístole, o sea, durante el periodo de contracción, por presión va a producir la apertura de las válvulas pulmonares y la dirección del flujo sanguíneo hacia los pulmones para su oxigenación. Una vez que la sangre se oxigena, ingresa nuevamente a las cavidades cardíacas gracias a las venas pulmonares, llegando así a la aurícula izquierda. Debe atravesar la válvula bicúspide, la válvula mitral, que también tiene esta anatomía con su unión a las cuerdas tendinosas y hacia los pilares musculares. Una vez la sangre adentro del ventrículo izquierdo, para su salida va a requerir de la contracción de la pared vascular. Si comparamos el espesor de la pared del ventrículo izquierdo, vamos a ver que el ventrículo izquierdo con el derecho es mucho más grueso. Acá tenemos el tabique interventricular. Bueno, luego de la contracción de la pared del ventrículo izquierdo se va a producir la apertura de la válvula aórtica y la eyección de sangre hacia todo el resto de la economía. Si hacemos una sección a este nivel y viendo hacia la cara superior del corazón, vamos a ver que esto es anterior, esto es posterior, esto es derecho y esto es izquierdo. Entonces, acá tenemos del lado derecho la válvula tricúspide. Por en el lado izquierdo vamos a tener la válvula mitral con las valvas, que son dos. Por arriba del mismo vamos a tener la válvula aórtica y en la parte anterior, lo que tenemos más alejado, corresponde a las válvulas pulmonares. Durante el ciclo cardíaco se producen vibraciones tanto a nivel del aparato valvular como de las cavidades cardíacas, pero los cerramientos valvulares son los que producen principalmente el ruido. El tipo circulatorio por las cavidades y los vasos sanguíneos se realiza por un mecanismo llamado laminar, que consiste en que las capas de sangre más externa circule a una velocidad más lenta, de modo que funciona como superficie de rodamiento para las capas internas. Esto se conoce como flujo laminar y es silencioso. Se pueden estudiar los ruidos cardíacos mediante auscultación con un estetoscopio en la región cardíaca o mediante un registro gráfico de las vibraciones producidas en las cavidades y en el aparato valvular mediante un fonocardiograma.
Podemos escuchar dos ruidos cardíacos, seguidos de un pequeño silencio y de un gran silencio. El primer ruido cardíaco corresponde al cierre de las válvulas mitral y tricúspide, y el segundo ruido cardíaco corresponde al cierre de las válvulas aórtica y pulmonar. Podemos ver en esta representación de un fonocardiograma, esta representación corresponde al primer ruido cardíaco, seguido de un pequeño silencio, que va a corresponder a toda la sístole, el cierre de las válvulas aórtico-pulmonar y todo el periodo de la diástole. Como podemos observar en este registro, el primer ruido es más intenso y se debe a que la sangre es impulsada violentamente contra las válvulas aurículas ventriculares, a las cuales la cierra, retrocede contra la pared del ventrícula, vuelve sobre las válvulas nuevamente. Se produce así las vibraciones de la sangre y de las paredes ventriculares. Las lesiones en las válvulas van a producir dos tipos de patología. Pueden producir estenosis o insuficiencia, o formas mixtas. La estenosis es la incapacidad de la válvula para abrirse, dificultando el flujo hacia adelante. Y las válvulas más comprometidas son la válvula mitral y la válvula aórtica. En la insuficiencia observamos un cierre incompleto de las válvulas, permitiendo el flujo retrógrado hacia las cavidades. Las válvulas más afectadas también son las válvulas mitral y la válvula aórtica. Estas alteraciones en el cierre o en la apertura de las válvulas va a producir alteraciones del flujo y va a producir ruidos cardíacos anormales. Es lo que nosotros conocemos como soplos. Y estos soplos se pueden dar durante la sístole o durante el periodo diastólico. Cuando nosotros analizamos las causas de las valvulopatías, vamos a ver que hay algunas de ellas que son congénitas, donde podemos ver estenosis congénita o falta de valvas, que luego pueden llevar a la calcificación, degenerativas, causando deformaciones y daños producidas por el depósito de fosfato de calcio, que es lo que nosotros conocemos como calcificación distrófica, y la degeneración mixomatosa de las válvulas. La cardiopatía reumática crónica, consecuencia de la fiebre reumática, produce lesiones, fibrosis y deformantes en las válvulas. También pueden dañarse las válvulas mediante procesos infecciosos debido a diversos gérmenes. Una de las patologías más conocidas que producen daño valvular es la que se refiere a la fiebre reumática. Esta corresponde a una enfermedad inflamatoria aguda de mecanismo inmunitario. Se produce unas semanas después de una faringitis producida por estreptococos del grupo A, que son los beta-hemolíticos. Los anticuerpos generados contra las proteínas M del estreptococo reaccionan con glucoproteína de distintos tejidos, que incluye el corazón y las articulaciones. Las lesiones de la fiebre reumática las podemos dividir en dos grupos, aquellas agudas y otras que se producen en forma crónica. Las lesiones agudas corresponden a inflamación y lesiones fibrinosas en forma de vegetaciones, y las lesiones crónicas a deformaciones, engrosamiento, fusión de comisuras y acortamiento valvular. Acá tenemos un esquema con el cuadro clínico donde luego de una faringitis por el estreptococo beta hemolítico se monta una respuesta inmunológica con la producción de distintos tipos de anticuerpos. Los anticuerpos antiestreptocócicos van a circular
a través de la sangre y van a producir una reacción cruzada con diferentes componentes, ya sea de las articulaciones o de las válvulas cardíacas o del músculo. Entonces vemos que este depósito de anticuerpos van a generar daño, produciendo estas vegetaciones a nivel del borde libre de las válvulas cardíacas y a nivel también de la pared muscular, dando unas lesiones características que se denominan cuerpos de shock miocárdico, donde intervienen diferentes tipos de macrófagos, dando una reacción de tipo granuloma. Si observamos qué es lo que pasa también en el pericardio, vamos a ver que va a producir una pericarditis fibrinosa esta respuesta inflamatoria. Entonces, vamos a ver que tenemos lesión del endocardio, lesión del miocardio y lesión del pericardio, es lo que nosotros conocemos como la pancarditis de la fiebre reumática. Otros hallazgos que podemos encontrar en la fiebre reumática, que son características, corresponde a Corea de Sheehan, que es una enfermedad cerebral que causa movimientos y espasmos incoordinados con irritabilidad, el eritema marginado cutáneo, que es una erupción cutánea compuesta por partes circulares, como se observa en esta foto, el tronco y miembro inferior, que no pica ni arde y tiene bordes sobreelevados. Cuando dijimos la carditis se traduce clínicamente con disnea, síncope, la presencia de pericarditis, la disfunción valvular y las arritmias por bloqueos cardíacos. También se caracteriza por afectar las articulaciones, dando una poliartritis migratoria con artralgia, tanto de miembro superior como de miembro inferior, edema por la falla cardíaca y la presencia de nódulos subcutáneos sobre los huesos o los tendones. Como vemos, la sintomatología es variable, entonces vamos a basarnos en criterios diagnósticos para la fiebre reumática. Vamos a dividir en criterios mayores la presencia de poliartritis migratoria, carditis, la presencia de nódulos subcutáneos, eritema marginado de piel o Corea de Sheehan, y criterios menores como la fiebre, la artralgia y el estudio laboratorio con reactante de fase aguda aumentada. Estos criterios deben asociarse a una prueba de infección por cultivo, donde ponemos en evidencia la presencia del estreptococo reciente o la presencia de anticuerpos antiestreptolicina y la DNasa B. Con las pruebas de laboratorio y las características clínicas podemos llegar al diagnóstico de fiebre reumática. Tienen que recordarse que esta infección es más frecuente en los pacientes de menores de 20 años. Cuando observamos qué es lo que pasa a nivel de las válvulas, podemos ver estas lesiones nodulares que se disponen en el borde libre de las válvulas. Estas lesiones se ven como lesiones sobreelevadas y que es una lesión de las más características de la fiebre reumática. La lesión del endocardio. Y vemos también cómo produce fusión de las cuerdas tendinosas valvulares. Esto es por un proceso fibroso acompañante. Cuando vemos qué pasa a nivel del miocardio, observamos estas colecciones de células mononucleares compuestas por linfocitos y estos macrófagos que son característicos de esta enfermedad y lo vamos a denominar cuerpo de Stöck. Con el paso del tiempo, las lesiones valvulares van a producir un daño fibrosante estenosante con calcificación y unión de las comisuras de las válvulas. Acá tenemos otra lesión crónica de la fiebre reumática, donde vemos un nódulo calcificado, algunas vegetaciones, fusión de comisuras y aumento de la vasculatura. El estadio final del daño valvular puede ser un cuadro estenosante valvular con fusión intensa de las comisuras y esta imposibilidad de apertura de las válvulas cardíacas. Vamos a ver ahora las lesiones de algunas válvulas características. La estenosis de la válvula mitral, como vemos en este esquema, va a impedir el flujo sanguíneo desde la aurícula hacia el ventrículo, dando un llenado lento del ventrículo izquierdo. Vamos a encontrar
una reducción del área valvular para el pasaje de sangre. El área normal de la válvula mitral es de 4 centímetros cuadrados. En la estenosis puede llegar a 1 centímetro cuadrado, dificultando el pasaje de sangre. ¿Cuáles son las causas de la estenosis de la válvula mitral? La fibra reumática es el patógeno. La fiebre reumática es la causa más frecuente de daño de la válvula mitral que causa estenosis. Podemos ver también que se puede producir secundaria una calcificación del anillo mitral o una estenosis congénita de válvula mitral, dando una sintomatología en los recién nacidos. ¿Cuáles son las consecuencias? Si yo tengo impedimento del paso desde la aurícula al ventrículo izquierdo, voy a tener un aumento de la presión intraauricular y a su vez un aumento de la presión pulmonar. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas de estos pacientes? Estos pacientes se van a presentar con disnea, o sea, dificultad para respirar, palpitaciones dadas por las arritmias auriculares. Ustedes piensan que la aurícula se dilata y esto puede producir eh, las arritmias auriculares, el edema pulmonar y la presencia de un soplo diastólico, porque se produce durante el seno ventricular. Acá entonces encontramos el primer ruido, el segundo ruido, y durante la diástole se va a producir este ruido que va a ser el que corresponde al pasaje del flujo sanguíneo desde la aurícula hasta el ventrículo, o sea, durante la diástole, el seno ventricular. Cuando nosotros hablamos de insuficiencia mitral, vamos a hablar de que las válvulas tienen un problema en el cierre de las válvulas. Entonces, si las válvulas no se cierran durante la sístole, o sea, durante el periodo de contracción, además de ir el flujo sanguíneo hacia la aorta, vamos a ver que hay una regurgitación de sangre hacia la aurícula izquierda, hacia atrás, un flujo retrógrado. Las causas: prolapso de la válvula mitral, fibrosis de los músculos papilares, rotura de las cuerdas tendinosas. Yo tengo una rotura de las cuerdas tendinosas, las válvulas no se cierran completamente y quedan debilitadas. Entonces la consecuencia es el flujo del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda. ¿Y cómo se va a ver esto? Pensemos, la patología va a producir una regurgitación durante la sístole. Entonces el ruido va a estar entre el primero y el segundo ruido. El soplo va a estar ubicado acá. ¿Qué va a presentar este paciente? El paciente va a presentar fatiga, palpitaciones, edema pulmonar y un soplo sistólico. Entre el primer ruido y el segundo soplo. Es un ruido intenso que se debe a la contracción del ventrículo izquierdo y la eyección a través de la válvula mitral. Como dijimos, una de las causas más importantes de la insuficiencia de la válvula mitral corresponde a la degeneración mixomatosa. Acá tenemos una imagen macroscópica de un corazón seccionado donde quedan expuestas las cavidades izquierdas y derecha. Podemos apreciar una dilatación de la aurícula izquierda con una pared del músculo izquierdo hipertrofiado con respecto al ventrículo derecho. Y esto se debe a un exceso de trabajo producido por estas válvulas cardíacas mitrales que son insuficientes. Como lo podemos ver, tiene esta forma de cúpula con las cuerdas tendinosas elongadas. Y esto se debe a que durante el periodo de trabajo ventricular se producía una regurgitación del contenido ventricular desde el ventrículo hacia la aurícula. Este borde superior de las válvulas, a veces con el chorro de sangre que tiene esta forma retrógrada hacia la aurícula, va a producir el golpe del endocardio, produciendo estas lesiones fibrinosas ulcerativas en el endocardio.
Acá tenemos otra imagen microscópica donde vemos estas válvulas que son redundantes, mixomatosas, con elongación de las cuerdas tendinosas. Si hacemos un estudio comparativo de una válvula normal, donde tenemos acá la capa fibrosa y la parte esponjosa, vamos a ver que en la parte esponjosa hay un aumento de la mucina, produciendo esta debilidad de la válvula en comparación con el tejido fibroso reticular de la capa fibrosa. La estenosis aórtica puede ser de etiología congénita, secundaria a la fiebre reumática, o secundaria a las calcificaciones de los anillos, o sea, de causa degenerativa distrófica. El área normal de la válvula aórtica es de 3,5 a 4 centímetros cuadrados y en la estenosis de la aorta el área es menor de 0,8 centímetros cuadrados. ¿Qué va a producir en este caso? Va a producir altas presiones en el ventrículo izquierdo, un volumen sistólico disminuido y una hipertrofia del ventrículo izquierdo por necesidad de mayor trabajo del mismo. Entonces acá tenemos en este esquema cómo la estenosis de la válvula deja que pase muy poco flujo sanguíneo a través de esta válvula. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? Puede producirse isquemia miocárdica. Si el flujo sanguíneo es muy bajo que pasa hacia la arteria aorta, podemos tener una insuficiencia coronaria, un síncope, además por disminución de la perfusión cerebral, un exceso de trabajo del ventrículo izquierdo, una hipertrofia, insuficiencia cardíaca congestiva y un soplo de tipo sistólico áspero e intenso. Entonces el soplo va a estar dado, va a ocurrir entre el primer ruido y el segundo ruido. Es un soplo de tipo sistólico. Cuando nosotros vemos qué es lo que sucede con estas válvulas, vamos a ver que la estenosis aórtica calcificada es la característica más común de esta patología, con desgaste y desgarro progresivo. Bueno, acá tenemos una cara, desde la cara inferior, vemos estas valvas de la aorta que están totalmente deformadas y con la presencia de estos nódulos que son indurados, y esto se debe al depósito de calcio. Como podemos ver, hay sectores donde empieza a fusionarse la válvula. Acá tenemos un estadio más avanzado de la lesión distrófica calcificante de la válvula, donde encontramos fusión de las válvulas y la presencia de estas áreas induradas calcificadas. En este caso vemos como una válvula aórtica con dos valvas solamente encontramos estas lesiones calcificadas amarillentas y fusión de comisuras. Si hacemos una sección a través de las válvulas, podemos observar cómo en este caso se encuentran áreas calcificadas a nivel del anillo valvular, dando la rigidez de las válvulas con un engrosamiento fibroso de las mismas. Entonces acá tenemos una incapacidad de apertura de la válvula. Por lo tanto, el flujo sanguíneo que va desde el ventrículo hacia la aorta se ve muy disminuido. Cuando encontramos a un paciente con insuficiencia aórtica, podemos ver que la etiología puede estar dada a nivel valvular por anormalidad de las valvas o puede ser de causa aórtica, dada por dilatación, inflamación o desgarros de la misma. Acá estamos viendo una aorta donde está aumentada de tamaño, tiene una dilatación aneurismática y por lo tanto la válvula se torna insuficiente y no se cierra completamente. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Una disminución del volumen sistólico y una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces yo voy a tener una contracción del ventrículo izquierdo, va a eyectar sangre hacia la arteria aorta, pero está dilatada y la válvula es insuficiente,
parte del flujo va a ser retrógrado nuevamente hacia el ventrículo izquierdo. Dentro de las manifestaciones clínicas en la insuficiencia de la válvula aórtica vamos a encontrar disnea con edema pulmonar, la hipertrofia del ventrículo izquierdo, insuficiencia cardíaca, y el soplo en este caso va a ser un soplo de tipo diastólico de tono alto. Cuando hacemos el registro vemos que el soplo se produce después del segundo ruido cardíaco en forma continua y con gran intensidad durante toda la primera parte de la diástole. Una de las causas de daño valvular es la que corresponde a los procesos inflamatorios. En este caso se va a denominar endocarditis infecciosa. Es un proceso inflamatorio grave y se produce por colonización de las válvulas cardíacas o el endocardio por diferentes tipos de microbios. Forman vegetaciones voluminosas y friables. Esta friabilidad hace que se suelten émbolos y pueden impactar en diversos órganos de la economía. Está asociada a gran destrucción de los tejidos subyacentes. El curso puede ser agudo o subagudo. La etiología más frecuente es la bacteriana. En el 50% de los casos vamos a encontrar que está asociado al Streptococcus viridans y un 20% al Staphylococcus aureus, sobre todo en los pacientes drogadictos endovenosos. El enterococo y otros gram negativos u hongos también se pueden encontrar. En un 10% de los pacientes no se puede aislar el germen causante. Así, en estos pacientes tenemos que empezar con terapia antibiótica empírica. La válvula aórtica y la válvula mitral son las dos válvulas más afectadas. Los criterios diagnósticos para la endocarditis infecciosa los podemos dividir en criterios anatomopatológicos y criterios clínicos. Dentro de los anatomopatológicos vamos a encontrar la demostración de los microorganismos. Esto puede estar asociado de un cultivo o del examen histológico de una vegetación, del émbolo de una vegetación o de un absceso intracardíaco. La confirmación histológica de una endocarditis activa en la vegetación o en el absceso intracardíaco. Desde la parte clínica vamos a tener criterios mayores y criterios menores. Como vemos son variados. Dentro de los criterios mayores vamos a encontrar los hemocultivos positivos que indican un microorganismo característico o la persistencia de gérmenes inusuales y los signos ecográficos, entre ellos la presencia de una masa o un absceso relacionado a la válvula o con un implante valvular cardíaco, la separación parcial de la válvula artificial o la aparición de una regurgitación valvular nueva. Dentro de los criterios menores vamos a encontrar lesiones cardíacas predisponentes o el consumo de drogas intravenosas, la presencia de fiebre, la presencia de lesiones valvulares sistémicas como petequias arteriales, la presencia de hemorragias subunguiales, astillas, émbolos, la presencia de infartos sépticos, un aneurisma micótico o hemorragia intracerebral. Los fenómenos inmunológicos que incluyen las glomulonefritis, la presencia de nódulo de Osler, manchas de Roth o factores reumatoides. La evidencia microbiológica, entre ellas un cultivo único que demuestra la presencia de microorganismos no característicos y hallazgos ecocardiográficos subjetivos pero no diagnósticos de endocarditis. Entre ellos la presencia de una regurgitación valvular o una pericarditis. Vamos a requerir para el diagnóstico los criterios anatomopatológicos. Y si no se puede hacer un estudio anatomopatológico, la presencia de dos criterios mayores o uno mayor y tres menores o cinco menores hacen el diagnóstico de endocarditis infecciosa.
Entonces podemos encontrar en estos pacientes secundario al daño de las válvulas, falla cardíaca, la presencia de arritmia, la presencia de embolias en diferentes órganos, puede haber embolias cerebral, las hemorragias conjuntivales, como podemos apreciar aquí, la presencia de un petequiado mucoso, eh, la presencia de esplenomegalia con émbolos sépticos a nivel del vaso, la presencia de infartos cutáneos y esta presencia de pequeños émbolos, la presencia de astillas subunguiales y la pérdida de pulso a nivel periférico. El daño de las válvulas cardíacas es muy evidente en el caso de una endocarditis infecciosa. Acá podemos ver cómo se encuentran la presencia de unas vegetaciones friables, hemorrágicas, que están indicadas por las fletas en el borde libre de las válvulas cardíacas. Acá encontramos otro ejemplo de endocarditis aguda de la válvula aórtica. En este caso, el paciente era portador de una válvula bicúspide congénita y encontramos una infección por Streptococcus aureus con con extensa destrucción de la cúspide y la presencia de abscesos de los anillos. Esto ecográficamente se puede demostrar y podemos estar ante la presencia de una endocarditis infecciosa. Cuando hacemos el estudio histopatológico de una vegetación, o sea, si tomamos un fragmento de acá y hacemos el estudio histológico, vamos a ver que hay predominancia de células inflamatorias de tipo agudo, o sea, leucocitos polimorfonuclear, fibrina, que es este material rosa que encontramos, y la presencia de bacterias que se pueden poner en evidencia mediante la tinción de Gram. En la etapa crónica vamos a ver que va a producir una lesión fibrosa, o sea, una cicatriz, una endocarditis cicatrizada con destrucción de las válvulas y en este caso, como es luego de la resección, no vamos a ver vegetaciones activas. El tratamiento de la endocarditis aguda va a requerir de un tratamiento farmacológico antimicrobiano y en las lesiones crónicas, tanto de insuficiencia como de estenosis, uno puede hacer un tratamiento quirúrgico de reemplazo protésico utilizando prótesis de tipo mecánicos, que son oclusores rígidos compuestos de biomateriales o compuestos de válvulas biológicas tisulares que se denominan bioprótesis. Por ejemplo, acá podemos ver un tejido valvular aórtico porcino con pretratamiento químico y montado sobre un bastidor metálico protésico que da la flexibilidad de la válvula muy similar a la de los humanos. ¿Cuál es el inconveniente de las válvulas? Que pueden sufrir complicaciones. Entre ellas podemos encontrar la presencia de la formación de trombos y la producción de tromboembolias. Estas válvulas, luego de su inserción, se pueden infectar, dando una endocarditis de la válvula protésica y también se pueden desgastar y calcificar. Bueno chicos, eso ha sido todo en cuanto a las lesiones valvulares. Espero que les haya sido útil.